Un concepto que es clave y que es muy importante tener presente cuando se trabaja en astrología es el concepto de fecha y tiempo. Normalmente cuando nosotros levantamos un esquema natal, que es como a nivel coloquial se refiere a esa acción, lo hacemos en base a un marco de referencia que está establecido por la fecha y la hora de un momento dado. ¿Esto por qué? Pues porque en base a esto, a esta información, es que generamos los cálculos astronómicos que nos identifican un momento en el cielo. Básicamente es un marco de referencia. Entonces tener claridad de cómo realizamos ese proceso de establecer la fecha y la hora es súper importante. Hoy en día, pues con las herramientas computacionales y el software que tenemos presentes, diríamos que ese proceso se ha eliminado en un gran porcentaje, lo cual pues es un beneficio importante. Sin embargo, puede presentar en ocasiones algún manejo no adecuado de la información. Yo soy, como te habrás dado cuenta, un partidario y un gran fan de la tecnología. Es mi actividad productiva, me encanta los procesos computacionales de software. Sin embargo, no hay que generar tanta credibilidad y tanta, digámoslo, abandono a los procesos, por así decirlo, teóricos que la tecnología nos ofrece. O sea, la tecnología bien usada es una excelente herramienta, pero nosotros como usuarios de la tecnología debemos tener criterios a nivel cognitivo para evaluar si esas herramientas tecnológicas que estamos usando son o no adecuadas, o no es que no sean adecuadas, sino si las estamos usando bien. Entonces, el uso adecuado de una herramienta pues genera información adecuada, el uso no adecuado pues puede generar información no correcta. Entonces, ya en el caso específico de la astrología, es muy importante tener un concepto clave que es el concepto del time zone o la zona horaria o el GMT o el UTC, Universal Time Coordinates, que realmente son lo mismo, son conceptos diferentes en cuanto a su terminología, definición y de pronto uso y aplicabilidad, pero en ciertos escenarios un poco más complejos a nivel matemático, astronómico. Pero en términos, digamos, astrológicos, lo que nos interesa a nosotros como usuarios de la astrología es tener claro ese concepto. Para eso me voy a valer aquí de una página en internet que me gusta mucho, se llama 24timezones.com o 24timezones.com. Es una página en inglés, es muy sencilla su uso, y esta página tiene una utilidad gráfica bien interesante, y es que te está mostrando en tiempo real los diferentes momentos en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En este momento único, por ejemplo, este momento en el cual yo estoy grabando esta presentación, son las 9:47 de la mañana de mayo 8 de 2012. Este es un momento único y tiene una presencia global, por digámoslo así, en diferentes partes del mundo. Este mismo momento en Londres se visualiza como las 3:48, en Casablanca o Dakar en África las 2:48, en Australia, ¿dónde está Sydney? Sydney está aquí abajito, creo. Ya me olvidó. Melbourne, Sydney, acá son las 12:48, ya esto es la madrugada de mayo 9. En el continente americano, en Colombia tenemos las 9:48 am. Fíjate que aquí lo único que yo hago es desplazar el cursor sobre el mapa y él me va ubicando, hay resaltadas algunos puntos que corresponden a algunas ciudades, me va resaltando la hora vista en ese momento. Esto para efectos civiles pues es necesario. Cuando yo digo efectos civiles pues son sociedades, son países, son comunidades que de alguna forma pues nuestras actividades diarias las tenemos que regir de acuerdo a un marco de referencia, y el marco de referencia es la hora local. Sin embargo, a nivel astronómico, esto no nos interesa. Es independiente de tener una ciudad en Houston, en Bogotá, en San Juan, en Roma, en Dakar, en Sydney, porque para efectos de referencia las posiciones aparentes de los planetas es la misma vista en cualquiera de estas ciudades. Entonces ahí es donde usamos un marco de referencia que es el meridiano cero, que es este que estoy mostrándote aquí, y ese meridiano cero se trabaja en referencia en astronomía. Ese meridiano cero se conoce como el meridiano Greenwich, de ahí surgió hasta hace muchos años, no creo que hasta el 1970, se trabajaba a la hora GMT. Greenwich, GMT significa Greenwich Meridian Time, que hace referencia a eso, al tiempo de Greenwich visto en ese meridiano.
Y a partir de este meridiano es que surgen los conceptos de usos horarios o zonas horarias. La Tierra es una esfera, no perfecta, pero es una esfera, desde el punto de vista matemático es perfecta, que en su giro tiene 360 grados y tomando meridianos de referencia cada 15 grados nos surgen los usos horarios. 360 dividido 15 da 24, de ahí surgen las 24 horas del día, que es el tiempo de rotación de la Tierra sobre su eje, que nos diferencia el día y la noche, y de esas 24 horas pues se trabajan los meridianos de 15 grados. Entonces cada 15 grados en meridianos paralelos, que hace referencia a... Perdón, en meridianos perpendiculares, que hace referencia a lo que es el concepto de longitud, tenemos zonas horarias. Entonces cada 15 grados aparecen las zonas horarias. Entonces fíjate que hay una convención que a partir hacia el oriente o hacia la izquierda de Greenwich, perdón, hacia el occidente o hacia el west de Greenwich, aparecen usos con una connotación negativa, o sea, -1, -2, -3, esto aquí hace referencia que es el meridiano -7 o -7 por 15, estamos alejados 75 grados, y hacia la derecha, hacia el oriente, es positivo. Entonces está el meridiano 1, meridiano 2, o zona horaria 1, zona horaria 2, entonces de ahí surge esa diferencia de trabajar los meridianos, que hace referencia a horas, es 1 hora o 2 horas, o 15 grados, 30 grados, ese es el manejo que se hace. Ahora, normalmente a nivel práctico, esto se conoce como las zonas horarias, y las zonas horarias, la mayoría de software de astrología las trabajan sin signo. Entonces hay zona horaria occidente, zona horaria oriente, y se trabaja únicamente es con la diferencia en horas. El software Paine AstroQudos no trabaja con zonas horarias, sino trabaja con el concepto del time zone. El time zone es el mismo valor de la zona horaria, pero el time zone sí incluye signo. Entonces cuando nosotros hablamos de ciudades o de sitios geográficos que están ubicados hacia el occidente de Greenwich, hablamos de time zone negativos, que fíjate que es el concepto que se trabaja de los meridianos. Y si estamos hablando de sublugares o sitios geográficos que están ubicados al oriente de Greenwich, hablamos de time zone positivos. Entonces Paine AstroQudos trabaja ese concepto, y a veces usuarios acostumbrados a otras herramientas, cuando vienen a trabajar con Paine AstroQudos, vienen con el concepto de la zona horaria. La zona horaria no trabaja el signo, es un valor absoluto, entonces se hace zona horaria oriente, zona horaria occidente, bueno, dependiendo del software les dan diferentes connotaciones, y se tiende a trabajar el mismo concepto. Entonces ahí surge una diferenciación, y claro, obviamente pues un valor de time zone positivo con un valor de time zone negativo va a arrojar ascendentes diferentes, que es donde se ve la gran diferencia de trabajar un time zone no correcto. Ahora, esto no es complicado, esto es fácil de entender, hay que hacer un ejercicio cognitivo de documentarse un poco. Wiki tiene una página muy bonita, entras a wiki.com o Wikipedia, digitas esta opción, tiempo universal coordinado, y aquí se explica muy sencillito, muy resumido, el concepto del time zone. Realmente lo correcto sería decir hoy en día UTC y no GMT, pues es una apreciación muy sutil en cuanto a cálculos, pero pues es bueno tenerla presente. A nivel astrológico pues todavía seguimos manejando el concepto de GMT cuando hacemos referencia a un tiempo universal, y ahorita te voy a hacer un ejemplo. Y también hay otra página bien interesante en Wiki que te recomiendo que leas, que es la del uso horario. Aquí se explica los usos horarios. Fíjate que aquí se trabaja el uso horario, el UTC, que es el tiempo universal, menos o sumándole el time zone. Esto realmente es la operación del time zone, aquí ya se incluye el signo. Entonces fíjate, esto de los usos horarios y las zonas horarias es bastante interesante. Esto hay una gran documentación detrás de eso. Por eso yo en el software yo no incluyo bases de datos de lugares geográficos, porque imagínate, hacer un trabajo de documentación de todos los lugares geográficos a nivel mundial para todos los posibles escenarios desde que se empezó a usar, pues es algo complejo. Hoy en día hay software que sí los traen, yo diría en un gran porcentaje, no me atrevería a decir si un 100%, no lo creo, porque pues esto es algo que constantemente está cambiando y hay muchos, digamos, variables de sitios geográficos, por ejemplo, poco remotos o accesibles, que no se tiene presente eso. Entonces
yo no te podría garantizar que los software traigan al 100% actualizado este documento. Entonces ahí ya nos viene un trabajo de análisis y de constatación del astrólogo o del estudiante de astrología, de verificar las horas. Pero bueno, eso ya es tema de otras presentaciones, de otros videos. Ese tema muy probablemente lo tome y lo desarrolle con más calma en lacartanatal.com, que es un espacio que tengo para dar a enseñar y conocer la astrología. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Vamos a trabajar este momento. Por ejemplo, este momento para Bogotá son las 9:55 de la mañana. Entonces voy aquí a insertar diferentes textos. Entonces en Bogotá son las 9:55 am. ¿Sí? Este mismo momento visto en Londres vendrían siendo las 3:55 pm. Entonces vamos a insertar este mismo momento visto en Londres. Entonces en Londres son las 3:55 pm. Tomemos por ejemplo Los Ángeles. Los Ángeles son las 7:55. Bueno, ya avanzó un minuto, pero para efectos del ejercicio vamos a trabajar en Los Ángeles, y ya son las ¿qué? 7:55 fue 7:55 am. Ok, y trabajemos otro por acá, Darwin, no, Sydney, trajemos Sydney, son las 12:55 pero del día siguiente. Entonces, supongamos que nacieron personajes, perdón, Sydney 12:55 am, pero de mayo 9. O sea, es la madrugada de mayo 9, o si trabajamos en formato 24 horas, serían las 0:55. ¿Sí? Dejémoslo así para tener como más claridad. Entonces, fíjate, tengo estos 4 lugares. Entonces, normalmente cuando yo alimento estos datos en una carta astral, ¿yo qué hago? Yo le digo al software, bueno, esta persona nació en Bogotá a las 9:50, espérate, aquí colocamos para tener más claro esto. Esto es mayo 8. Se me lengua la traba con el con el teclado. Mayo 8, que es para todos estas 3 ciudades, Bogotá, Los Ángeles y Londres, están con mayo 8. Entonces, cuando yo en un software de astrología alimento estos datos, pues le digo al software, nació en mayo 8, las 9:55, pero visto en Bogotá. ¿Visto en Bogotá qué sería? Sería un time zone de -5, ¿sí? Un time zone de -5. ¿Dónde leo yo eso? Time zone -5. Fíjate, Bogotá está aquí en el meridiano -5. ¿Sí? Time zone -5. Los Ángeles, ¿en qué meridiano está? Los Ángeles está en meridiano -8. ¿Se alcanza a estar? Sí. Los Ángeles está en -8. Entonces yo le tengo que decir al software, esta persona nació en Los Ángeles a las 7:55 hora de la mañana, pero con un time zone de -8. El time zone nunca cambia, el time zone siempre es el mismo, es constante. ¿Por qué? Pues porque la ciudad nunca se va a mover de meridiano. Para Sydney, fíjate, el time zone es 10, o sea, está el meridiano 10, ¿sí? Entonces sería, para la carta de Sydney yo le tendría que decir que es en mayo 9, time zone de 10, de +10. Y la otra es Londres. Londres está en el meridiano 0, entonces sería un time zone de 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual yo le tengo que decir al software. Entonces, fíjate, aquí hay que tener cuidado únicamente en decirle al software, mira, mayo 8 esta persona nació a las 9:55, time zone -5. En mayo 8 en Los Ángeles, time zone -8. En Londres, time zone 0 a las 3:55 pm. O en Sydney, mayo 9, time zone 10. Ahora, esto puede ser un poquito complejo, tedioso, pero no lo es. Pero sí es importante que tú como estudiante de astrología o profesional de astrología lo tengas claro, porque no es lo mismo digitar una persona que nazca en Bogotá a las 9:55 con un time zone diferente, o que no le esté diciendo que nació en Bogotá. Esto con el software lo vamos a ver más adelante, cómo lo explico. Lo que me interesa ahorita es que te quede claro el concepto de time zone, zona horaria y UTC. Ahora, uno en astrología, ¿qué es lo que hace? Si tú
perteneces a alguna lista de astrología profesional, de investigación, de estudio, discusión, etcétera, si te das cuenta, los análisis serios o los textos serios de astrología, sobre todo los antiguos, pues digo activos, no sé, contemporáneos, 1910, 1930, 1950, siempre trabajan las horas de referida a Greenwich. ¿Para qué? Para evitarse esto. Ahora, ¿quién hizo eso? Pues obviamente el personaje que divulga la investigación o que está dando a conocer la información, o bueno, de alguna forma él hizo ese cálculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mismo momento, que es el mismo momento, o sea, te lo acabo de mostrar, visto en términos de Greenwich, ¿cuál sería? Pues viene siendo para un UTC, o sea, en tiempo universal coordinado, o el antiguo GMT, que algunos software todavía lo usan, sería mayo 8 a las 3:55 pm, ¿sí? Esa sería la hora, o las 15:55 horas, que esto vendría siendo en formato 24 horas, ¿no? O sea, y esto yo lo alimento en un software, entonces el software me tiene que dar la opción de decir, bueno, esta hora que usted está digitando es una hora Greenwich, es una hora UTC, porque este mismo momento de estos cuatro lugares geográficos, vamos a poner otro color, este mismo momento de esos cuatro lugares geográficos es este mismo único momento visto en Greenwich. A mí realmente, cuando yo trabajo en astrología, lo que me interesa es esto. Es este mismo momento, ¿sí? Este mismo momento, las 3:55 pm de mayo 8 o las 15:55 en formato de 24 horas. Este mismo momento, visto en Sydney, serían las 0:55 de mayo 9. Visto en Londres, pues es el mismo. Visto en Los Ángeles, sería las 7:55 para un time zone de -8. Y visto en Bogotá, sería las 9:55 am para un time zone de -5. Entonces, con el Paine Astro Q2 tú puedes alimentar estos cuatro momentos, o sea, diciéndole al software que es una hora local, o trabajar un único momento referido a UTC o a hora GMT. Entonces, esta es la diferenciación. Esto es importante tener claro, este concepto del tiempo referido al time zone, a la zona horaria y al marco de referencia UTC o GMT. Esto es muy sencillo, no es complicado. Ya más adelante en otros videos te voy a mostrar con ejemplos prácticos ya en el software de astrología cómo se visualiza eso. Hay otro punto importante que no toqué en esta presentación, pero que es bueno tener presente, y es de la hora de verano, el Daylight Safe Time. ¿Qué es lo que pasa? El Daylight Safe Time es ya un componente civil, no tiene nada que ver con astronomía, pero se usa y va casado al time zone. Entonces, por eso, no siempre en Los Ángeles, sobre todo en invierno y en verano, se debe trabajar estrictamente, o mentira, sí se debe trabajar estrictamente esto, pero hay que tener presente si la hora que nos dan fue en tiempo de verano o no tiempo de verano. Entonces, sobre todo para los países que tienen estaciones, ese concepto hay que tenerlo presente. Entonces, eso de la hora de verano lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, espero que esta presentación te ayude a entender el concepto. Es importante que lo tengas claro, que lo tengas presente, porque el software Paine Astro Q2 de alguna forma te permite alimentar los dos escenarios, una hora UTC o una hora con time zone. Y tú debes también tener presente el concepto de la hora de verano, ¿no? Al alimentar la herramienta.